llega Mike a recoger a Claro, Travis y entonces el tío, Travis. Travis. No hay forma de encontrar a Travis. Recoge a los chicos, se pasan horas buscando durante esas primeras horas cruciales, ¿no? Se pasan horas, llaman directamente a la policía. Sí, ¿no? No se esconden con esto. Esto es una cosa que a mí es lo que más veracidad le da al tema, ¿no? Al fenómeno, a esta situación, a esta historia. Y es que los chicos no es como que, bueno, de primeras, venga, vale, vamos a inventarnos una historia, escondemos a este chaval, este tío que está también en la historia, se esconda 5 días en una cueva y ya está. Sino como que genuinamente se pasan buscando horas, llaman a la policía, durante esas primeras horas están peinando la zona en búsqueda y tal. Pero bueno, los chicos, realmente quienes viven el infierno de esta historia son los chicos, no Travis. La otra vez estaba... Ahora veremos qué es lo que le está pasando a Travis. Tampoco estaba en una... Voy a hacer un pequeño avance, no estaba en un resort. No estaba en el cielo, ¿no? No estaba en el resort paradisíaco que podríamos pensar. Sí que es una abducción un poco... Todo lo que cabe no es la peor que yo haya escuchado, pero tampoco era agradable, digamos. No desagradable tampoco, pero definitivamente no quieres estar ahí, no es un sitio donde tú quieras estar. Los chicos que viven en el infierno para mí realmente son sus amigos, son, bueno, los otros Sí, seis. ese pánico de haber perdido un amigo, encima haberte ido, luego no Y encuentras. claro, luego no lo encuentras, entonces claro, la policía lo primero que hace, sobre todo después de 3 días peinando el bosque entero, ¿sabes? Estando buscando con helicópteros, o sea, era una cuestión de genuinamente se lo tomaron en serio, Claro. solo faltaba. Claro, acusan a los amigos, ¿no? Eso es, a los 3 días ya la policía señala como principales sospechosos de asesinato, ni más ni menos, Wow. a los chicos. Porque claro, dicen, es que la historia está del OVNI, o sea, imaginaos, estamos en 1975. Hoy en día pasaría más o menos igual, pero hoy en día todavía te lo puedes más o menos, pero en esa época que estaba el fenómeno OVNI en su auge, en su apogeo máximo, supongo, ¿no? Pues empezó en los 50, 60, 70, pues esa época, los 80, los hippies, ¿no? Toda esta película de abrazar árboles empezó ahí. Entonces, claro, es como, vale, la policía dijo, vale, la coartada más estúpida, más inverosímil Total. que se han podido encontrar, que se han inventado estos chavales. Me imagino a agentes de la CIA entrando a interrogarlos, sabiendo que hay cosas. Efectivamente, Wow. no vas por mal camino, de hecho fue así. Les sometieron a detectores de mentira, a oficinas de seguridad, los metieron precisamente en la oficina, digamos, como es que no sé si era el FBI, el Buró de Investigación, o si era CIA, creo que era más el FBI. NSA, FBI pero o CIA, sí. fue, vamos, la oficina de seguridad de Arizona, como se comenta. Lo llevaron a una parte a un edificio gubernamental de Arizona y los separaron en habitaciones separadas. Les están acusando, recordemos, les están acusando de homicidio. Con toda la presión encima. Son 6 chavales, ¿sabes? Tienen 20 y tantos a 30 años nomás. Joder. O sea, has perdido un amigo y encima te acusan de asesinato. Claro, o sea, el infierno en la tierra. De los 6, mira, a mí en ese punto, si fuera una broma, si fuera tal, esto es lo típico, ¿no? Uno canta, ¿no? Claro, alguno acaba cantando, alguno acaba soltando esto, como comentábamos en el episodio anterior con Garabandal, que estábamos comentando las apariciones de la Virgen María, documentadas, empíricas. Son 4 niñas, ¿sabes?, que han visto a la Virgen. ¿Por qué iban a decir eso en los años 60? Sí. Es un episodio brutal, lo podéis ver en el canal. Pues en este caso igual, ¿sabes? Son 6 chavales, tienen su curro, sus parejas. ¿Por qué iban a pegarse el triple máximo, ¿no? La historia, siendo investigados, acusados de homicidio. A ver, ¿sabes? Si ha sido eso, ¿qué vas a contar? Es que a las malas incluso podrías contar que desapareció sin más y nadie lo vio, y bueno, pero ahí, ¿sabes? No habría coartada, porque cada uno diría algo diferente, que esto es lo que yo comentaba acerca de los testimonios. Que lo más importante de los testimonios no es tanto qué tan veraz sea la historia o la persona que lo cuenta, sino que si todos cuentan más o menos lo mismo, ¿no? Una misma, que esto hay mucha gente que comenta, no sé, en la Biblia no es real porque los testimonios, los evangelios, los 4 dicen más o menos lo mismo, pero cada uno un detalle diferente. Pero es que precisamente esa es la cuestión, ¿no? El hecho de que los detalles sean difusos le da más credibilidad, porque una persona que miente busca tener el detalle perfecto y no olvidarse de ese detalle y comentar siempre. Y cuando van pasando los años, sobre todo, que esto es algo que se ha ido viendo, a lo largo de los años las historias se mantienen firmes. ¿Sabes? Esto pasa porque una historia que tú te has inventado tienes que recordarla, tienes que tratar de mantenerla. La mentira tiene las patas cortas, ¿no? Eso es. Se pilla antes, se dice, ¿no? Se pilla antes un mentiroso que a un cojo. Y en este caso, cuando has vivido una historia,
es más complicado por no decir imposible, que la historia se tergiverse, porque tú lo has vivido, o sea, no cambias nada de lo que has vivido. Ahora imagínate que viene yo qué sé, la CIA o quien sea, ¿no? Y esa presión constante, Claro, alguno cantará. claro. Pero bueno, a ellos los meten a interrogatorios. Los someten a interrogatorio, de hecho es concretamente Cy Hilson el que los investiga. Cy es CY, un nombre Vale. un poco raro también. Pues Cy o Cy les investiga, es el investigador principal, les somete a interrogatorios con el polígrafo. El polígrafo es esta herramienta que pues, te enganchan varios sensores y te van Detector de midiendo. mentiras, ¿no? Claro, se le llama detector de mentiras malamente, porque realmente no detecta la mentira como tal, sino detecta pequeñas impercepciones, o sea, pequeñas imperfecciones, no, como pequeñas alteraciones, ¿no? Sí, ante una Imperceptibles. pregunta, tal. Eso es, pueden ser imperceptibles al ojo humano, pero de hecho hoy en día como se hace es normalmente con cámaras y con inteligencia artificial, porque es mucho más preciso los microgestos y tal que incluso el latido del corazón o tal. Wow. Pero en este caso se mide con eso, con sensores en el corazón, etcétera, la presión arterial, etcétera, y esas pequeñas variaciones te avisan, te indican cuando estás sometido a un estrés. Y normalmente hay ciertos patrones cuando estás mintiendo que incluso si mientes deliberadamente, es decir, si mientes aposta, sabiendo que estás mintiendo y sabiendo que la otra persona sabe que tú estás mintiendo, se han hecho estudios con esto, se ve que efectivamente esas alteraciones se mantienen. Por tanto, es relativamente fiable. Bueno, pues les sometió a todos y de los 6, 5 decían la verdad. O sea, 5 era inamovible, era en plan irrefutable. Esta Vale. gente está diciendo su verdad. O sea, no sabemos si eso no es, pero no hay ninguna sola alteración, no hay nada que me indique, ¿no? A Sai decía eso, no hay nada que me indique que estos estén diciendo. Hay uno que no fue concluyente, ¿vale? Tampoco lo descarta, tampoco dice que fuera mentira, pero definitivamente no fue concluyente. ¿De quién hablamos? Y es de, ¿os acordáis al principio de la historia, que os dije guardar este nombre por ahí en algún rincón de la cabeza? Allen. Vale. Era el único de los 7, el único de los 7 amigos que tenía antecedentes penales. Entonces, claro, recordemos, un chaval joven está siendo acusado de homicidio, su colega acaba de desaparecer, aún por encima, este es un detalle que no había comentado al inicio, pero claro, él estaba muy nervioso porque esa mañana habían discutido precisamente Travis y Allen. Hostia. Porque no recuerdo muy bien cuál era la historia. Creo que Travis estaba enamorado de una chica y Allen como que también, o no sé, tuvieron una discusión, una breve trifulca en esa misma mañana. De hecho, de esta historia, no lo he comentado antes, pero de esta historia hay una película, Travis escribió un libro, que esto también es lo típico de que, bueno, claro, es que puede ser por interés, ¿no? Para ganar dinero, repercusión. Bueno, también hay otros casos que no han escrito libros y no se ganan la vida de esto y siguen siendo igual de sólidos. En este caso hay una película y creo que en la película también pasa esa discusión, pero pasa como en el trabajo. En este caso creo que pasaba en la casa de la chica o algo así, no lo sé. En todo caso tuvieron una pequeña discusión y Allen, lo más importante, tenía antecedentes penales. No sabemos de qué, no se dice en ningún momento. He buscado entrevistas y tal, nunca se menciona, nunca se especifica, pero tenía ya antecedentes penales. Por tanto, estás a esto, ¿sabes? Estás en el borde de poder ir a la cárcel, te la juegas. Entonces él estaba nervioso. Él comenta que con el polígrafo se puso muy nervioso, porque al principio no quería hacer el polígrafo. No quería por eso, porque sabía que, yo qué sé, Se iba a poner nervioso. ponerse en esa situación, y aún así lo hizo y el examinador, Cy Hilson, dijo que no era concluyente. De hecho, acabó él mismo afirmando, el investigador, que, mira, lo único que yo puedo afirmar es que pasaron la prueba del polígrafo. No puedo afirmar si fue real o no el evento. Claro, y en ese caso, si pasan la prueba, ¿qué haces? ¿Los condenas igual si no se encuentra el cuerpo? ¿O cómo fue en este caso, no? Claro, esto, pues, ellos tuvieron relativa suerte porque pasaron 5 días de infierno en el que no encontraban a su amigo, estaban siendo amenazados, no amenazados, Vale. presionados o investigados por asesinato, que se dice pronto, ¿sabes? No es una desaparición, es un asesinato, ¿sabes? Uf. Lo estaban pasando mal. Y 5 días después, el 10 de noviembre, está Travis en casa, ¿sabes? ¿Travis? Travis no, perdón. Mike. Está Mike en casa, en su casa, con su pareja, Dana, la hermana de Travis, el desaparecido. Llega de trabajar cansado, ¿sabes? Se tira en el sofá. Pues, cariño, ¿me puedes traer una cerveza? Estoy de verdad hecho mierda, no aguanto más esto.
lo de tu hermano me tiene loco, no sé. Y Ana, pues bueno, tranquilo amor, no te preocupes, siéntate, vamos a ver, vamos a hablarlo, seguro que encontramos la solución, están ahí. Y de repente suena el teléfono en casa. Y Travis, ¿sabes? Poner pasada la medianoche, claro, la hermana se queda así mirando. Dice, ¿pero esperas alguna llamada? Dice, no, en el trabajo está todo bien, todo sellado, voy a cogerlo, ¿sabes? Se levanta rápido, coño, es la policía, a lo mejor han encontrado algo. Lo llama y escucha la voz de Travis. Fua. Buah, bueno, espero del mundo, imagínate. Escucha la voz de Travis y claro, la escucha ya hecho polvo, en plan, hermano, por favor, ven aquí a recogerme, estoy en tal sitio, en tal gasolinera, en tal kilómetro, en tal carretera. Mike sale escopeteado directamente a la camioneta, vamos, no le comenta nada ni siquiera a su novia, se la coge directamente, la agarra, vámonos, y coge la camioneta y se larga directo por Travis. Porque Travis, en este momento, no sabe que lleva 5 días desaparecido, esto es lo más importante. Vale. Él llama desde una cabina telefónica, pero no sabe cuánto tiempo ha pasado. De hecho, cuando llegan a recogerle, encuentran a Travis tirado ahí, debajo de la cabina telefónica, lo encuentran tirado, hecho polvo, como muy desvanecido, como muy cansado, muy destrozado, ¿no? Lo ven más o menos normal, al menos en ese momento no se dan cuenta de nada raro, y llega, pues eso, llega llega Mike con su novia, con la hermana de Travis, lo encuentran ahí deshidratado, hecho polvo, y en ese momento él no paraba de hablar de los humanoides, hablaba como de unos humanos raros. Travis. El Travis ¿Pero haciendo referencia a los humanos o a los aliens? Seres humanoides. Él hablaba de dónde están estos seres, dónde están estos humanos grandes, estos no sé qué. ¿Qué me cuentas, tío? Estaba empezando a hablar de esas personas que había visto, bueno, personas o seres que había visto. Y aquí digamos que es donde termina un poco la pesadilla para los chicos, porque ha aparecido el amigo. A todo el mundo, incluyendo Travis, sostiene la historia de la abducción. Y aquí es donde empezamos a recorrer o a ver qué es lo que, digamos, vivió Travis durante esos 5 días. 5 días. Wow. Vale. No sabemos si fueron 5 días reales para Travis o no. ¿Por qué? Porque él realmente relata, lo que relata él, lo que cuenta, es que solo fueron unas pocas horas. Claro, esto es un poco como cuando estás en un estado de conciencia alterado, ¿no? Que el tiempo se disipa o se comprime o se altera. Ajá. Pero la realidad es que pasaron 5 días. No lo sé. En nuestra realidad, sí. En la Tierra sí, pero hay un evento que ahora contaré qué es lo que pasó, que me hace pensar que quizá, o sea, que o bien pasaron esos 5 días, pero Travis no los sintió. Claro. Pero no porque estuviera consciente y sintiera el tiempo diferente, sino porque estuviera inconsciente, o bien el tiempo genuinamente fue diferente y fueron un par de horas, unas horas, y lo trajeron de vuelta y fueron 5 días. Entonces él simplemente recuerda que al despertar, ¿vale? Después de, o sea, ya volviendo a la abducción, recordemos cómo vamos a volver otra vez, ¿vale? Rebobinamos, estamos en la camioneta, Mike dice, me cago en la puta, Ale cierra la puerta, nos vamos. Sí. Y volvemos al cuerpo de Travis. Travis está en el suelo, inconsciente. Se ha caído. Se ha elevado 3 metros. Se ha elevado 3 metros, y cae a plomo. Se ha caído. Cae a plomo en el suelo y está completamente inconsciente. Y cuando se despierta de esta caída, de este golpe, o de, bueno, no sé si el rayo también hizo algo, este rayo de luz hizo algo para dormirlo o qué, se despierta como en una especie de enfermería. Dice que la sensación era familiar, relativamente familiar, como una enfermería, una clínica, un hospital, pero a la vez diferente, raro, disturbante, ¿no? Como, uy, esto... Y no lo veía bien, como... Sí, nada trippy, como nada... tangible, ¿no? Pues claro, todo tangible. Estaba en una camilla y se siente como eso, como algo familiar, pero no del todo, ¿no? Como un poco raro. Una luz así como difusa, un techo muy bajito. ¿Y lo que es la estructura era de este mundo, por así decirlo, o era diferente? La arquitectura, las camillas o... No, claro, era distinto. Es que es lo que dice. Dice similar, dice como un hospital, pero distinto. Pero diferente, ¿no? Por tanto, sería distinto. O sea, objetivamente, ¿no? El techo muy bajito para ser para humanos, ¿sabes? Como que claro. Esto es algo típico también, muy común, que suelen hablar los abducidos, que dicen esto era como, no sé, muy bajito para un ser humano normal, habitual. Está ahí como en eso, como en una superficie. Todos son, o sea, él describe que todo era una superficie metálica
Entonces eso, la arquitectura o el diseño no era del todo humano hasta cierto punto, sobre todo en esa época que se construía todavía mucho con madera o concreto, ¿no? Con cemento, que llevamos construyendo un par de cientos de años. Pues este men se despierta eso, como una camilla todo metálico, muy raro, una luz difusa, y se mira al pecho y dice que veía como un objeto ovalado, como si estuviera incrustado en su pecho. ¿Me cuentas? Como si estuviera encajado, ¿sabes? ¿Objeto Como o un algo objeto. vivo? No, un objeto, no habla de algo, habla como Incrustado dentro de su cuerpo, o sea, hacia su cuerpo. sí, como si fuese como cuando tienes un piercing, ¿sabes? Lo tienes dentro de tu cuerpo hasta cierto punto, pues lo tenía en el pecho. Una especie de óvalo, más como metálico. No termina de entender qué era, no puede describirlo con más precisión porque, claro, tampoco te ves bien el pecho, y estaba desnudo de cintura para arriba, ¿vale? Tenía conservado los pantalones y tal, pero el pecho al descubierto y con ese... Y él no podía sacárselo. No sé si llegó a intentarlo siquiera, ¿sabes? Claro, es que ahí va. Porque en ese momento yo creo que te alucinas con lo siguiente que vas a ver. ¿Será real o será producto de la imaginación? Yo hasta este momento de la historia, yo diría que podría ser producto de la imaginación. Que no quita que no sea real. Que no quita que no O sea sea, real. que de verdad esté pasando, pero que físicamente tu cuerpo esté dormido en ese punto. Eso es. Pero que estés teniendo en otra realidad o en otra dimensión. Exacto. Eso es. Pero yo pensaba hasta este punto eso. Pero es que justo cuando se levanta, se incorpora, ve a 3 seres alrededor suyo. 3 seres con cabezas enormes. De nuevo, esto hasta aquí podría seguir siendo una alucinación, pero ahora comentaré por qué me da la sensación de que no lo es. 3 seres enormes, o sea, 3 seres pequeños pero con cabezas enormes, con la piel como blanquecina, blanquinosa, no hablaba de grises, pero sí como más blanquecina, Vale. Tirando incluso a un azul verdoso, sí, como una especie de grisa, pero más bien blanquecina, con cabezas enormes, ojos muy grandes, ¿vale? Hostias, tío. Y como sin expresiones. Y no medían más de 1,50 m, eran bajitos. Recordemos la sala también, el techo era como muy bajo para humanos. Entonces, Sin expresiones. Sin expresión. Vale, ¿tenían ojos, tenían boca? Sí, pero no eran expresivos. Vale. ¿Sabes? Tú cuando una enfermera te despiertas de un coma o algo así, ves a una enfermera que te sonríe, normalmente, ¿sabes? Son gestos apaciguados y tal. En este caso eran inertes. O sea, como... Vale. Y esto es algo que comentará él más adelante, su teoría de por qué pasaba esto. Vale. Que esto es algo que también se teoriza en el mundo... Me encanta. Fenómeno ovni. ¿Vale? Para que mantengamos ese detalle en algún rincón de la cabeza. Dice que a él le recordaban a fetos. Bebés, ¿vale? Pero grandes, de 1,50 m. Hasta ese mundo, ¿no? Los ojos grandes y tal. Y uno de ellos precisamente le está como mirando fijamente, de nuevo, de forma inexpresiva. Y el tío, claro, es el que... Este es el detalle a mí que a mí más no me alucina, pero más me hace pensar que efectivamente algo de real. Alucinaje, ¿sabes? Ahora que lo has dicho. ¿Alucinaje? Sí, alucinar, alucinaje. Bueno, en todo caso, anyway. Travis en este momento no se queda quieto, se levanta, se incorpora, bueno, mientras se levanta, empuja a uno de estos seres y claro, ya lo siente físicamente, no es una alucinación mental de, bueno, los estoy viendo, sino que ya físicamente los ha tocado, le ha lanzado a uno. Sí, pero es como en un sueño. En un sueño, ya, en un sueño piensas que es real, ¿no? Que te haces daño y te mueves o... Ya sabes, en un sueño también tu imaginación es tan poderosa que crea el efecto físico. A ver, es que realmente el efecto de tocar algo físicamente hasta cierto punto no es real, es una señal eléctrica, ¿no? Exacto. En teoría. Sí. Y también el tema de los átomos, ¿no? Que son 99% energía, entonces no hay materia como tal, ¿no? No estamos tocando... Energía no, 99% vacío. 99% creo. Campo de energía. Sí, pero hasta donde sé creo que es vacío. Yo creo que es 1% materia y 99% lo que es el campo electromagnético, pero claro, no siempre hay energía en esos puntos. No sé, eso es un fregado para un físico. Sí, lo traeremos en algún momento. Pues no, a ver, en este caso yo he tenido sueños también en el que he sentido físicamente a una persona, abrazarla, tocarla y tocar objetos físicamente, pero aún así suelen ser momentos muy precisos, muy concretos, no termino a veces de sujetar algo y que físicamente se me mantenga. Y en este caso, sí, vale, ha habido el primer movimiento de solamente empujar, entonces, vale, ese tacto puedo comprártelo. Dice que se sentían muy ligeros, como hasta cierto punto débiles, porque lo tira hacia otro
y como que se ve que se trastabillan enseguida, como que ¿Y se él los notaba hostiles o...? inexpresivos. Inexpresivos. Es que no los, es que Pero, eso es lo más, lo que claro, yo pero creo más... él tenía miedo, ¿no? Porque si los empuja, como que quiere Sí, subir... A ver, obviamente. claramente, tío, te despiertas en un sitio que no Sí, conoces, sí, en una... ¿Qué vas a meter? Te ves a 3 bichos que no parecen de la Tierra, 100%. definitivamente, y que están ahí, no sé, mirando y tal, muy raro, y sobre todo inexpresivo, porque si tú ves a un lobo, ¿sabes? Y ves a un animal que te enseña los dientes, que es hostil, por lo menos sabes de qué palo Sabes, vas, exacto. ¿sabes? Pero lo que más miedo da Sí, es de los verdad. psicópatas, de los asesinos y tal, es la apatía, precisamente. Sí, sí, Porque sí. no sabes por dónde te puede salir. Entonces, en este caso, yo creo que es lo que más miedo le daría. Los tira para un lado, se levanta, se está levantando, como digo, se levanta, coge un objeto, y esto es donde yo digo que, tío, una alucinación te dura unos pocos segundos, pero mantener un objeto en la mano y notarlo físicamente, cogió como un palo, como un cilindro, ¿vale? Que él dice que es como cristal. Dice que era como un elemento como translúcido, pero no era cristal, no se sentía como cristal. Y lo cogió así como para defenderse. Y en ese momento, de nuevo, los bichos estos, los seres, claro, no son expresivos, no es como los humanos, que nosotros tenemos así, Claro, claro. abriríamos los ojos en señal de alerta, Amenaza. wow, de mira, no tengo, levantaríamos la mano de no tengo nada contra ti, que eso es algo muy típico nuestro, pero en este caso ellos, como de nuevo, de forma inexpresiva, simplemente se van de la sala, los 3 Wow. seres. Se van uno detrás de otro, le dejan de golpe, sin mayor molestia, sin mayor, no sé, tratamiento que este, ¿sabes? Simplemente se van. Eh, estos seres que tienen una piel muy suave, bueno, según Travis dice que eran muy suaves y lisos, Vale. además de ligeros. Y con esta vara, pues el tío, claro, se queda ahí solo, los está amenazando, claro, está en plan gritándoles, hijos de la gran puta, os voy a matar, no sé, ¿sabes? Dejadme irme o yo qué sé. Y en este momento empieza, cuando se van, eh, como le han dejado así sin más, sin agresividad, sin ningún tipo de, bueno, instrucción tampoco, solo faltaba, él decide explorar la nave. Dice, bueno, pues, La salgo, nave. claro, dice, no me queda otra, en Pero plan, nave, estoy... ¿él sabe que es una nave o...? Bueno, a ver, él habla de explorar la nave porque supone que está en una Sí, nave, no sí. sé, Claro, un platillo, igual estaba en el platillo, ¿no? capaz estaba en una nave nodriza o en una dimensión alterna, da igual, pero él Sí. decide explorar el sitio donde esté, en todo caso. Y encuentra otra habitación, ¿vale? Sale por unos pasillos, de nuevo todo se ve más o menos normal pero, y físico, pero hasta a la vez extraño. Encuentra una habitación que es como una especie de centro de mando. En el centro hay, dice, una especie de, una silla donde se sienta y en toda la sala hay un mapa estelar, ¿vale? Como un mapa estelar que es como las películas, dice, como las películas, un Sí, tío. holograma, no sé, y que al sentarse la sala reaccionó Joder. a su gesto al sentarse, Sí, como si es como fuese una un película, literalmente. como si fuera una sala de control, de, vale, te has sentado, el piloto está aquí o el, no sé, quien sea, ¿no? Como cuando en un ordenador tú le das a un botón, se enciende, pues en este caso igual reaccionó al sentarse, ¿no? Y era como algo que él no terminaba de entender, ¿no? Porque estaba por todas las paredes, el techo, ¿sabes? En plan, se veía como si fuese una especie de proyección, pero mucho más, no sé cómo diría, cualificada, no cualificada, sino mucho más perfecta, ¿sabes? Era Sí, como, yo qué sé, aquí ves un proyector y ves la luz, ¿sabes? Esto era como que no sabía ni de dónde salía sí. la luz, y se veía todo proyectado y se sentía de nuevo muy real. Y como veía que no sabía manejarlo, obviamente, ¿sabes? No entiende cómo funciona esto, si es telepático, no hay botones, no hay nada, pues simplemente lo deja, ¿sabes? Se levanta y se va. Y mientras está buscando una salida, ¿vale? De lo que él supone que es la nave o no sabe lo que es, no sé yo si es la nave, y lo que a mí me hace dudar de que sea la nave es que cuando lo vieron era muy pequeña, como una habitación de grande más o menos, por tanto si te estás moviendo no hay espacio para más habitaciones dentro que Hmm. esa misma habitación, por tanto capaz estaba en otra nave más grande o en otro sitio, y yo creo que sí, por lo que vamos a ver a continuación, y es que justo a continuación, cuando está buscando una salida para huir o para bueno, salir de este sitio, encuentra a una especie de humano. ¿Vale? Esta vez ya no es un ser como el de antes, que hemos visto que era una especie de gris o de feto o ¿Vale? de raro, ¿vale? Entra en una sala donde hay un humano. ¿Un humano o una especie de humano? Es que tiene apariencia de humano, pero es como más alto de lo habitual, ¿Vale? a un par de metros y pico, muy musculoso, muy musculado, color castaño claro, ojos avellana, color avellana también, y como muy,
no era apático, pero no era también, ¿sabes? Lo mismo, no se comportaba como Pero un humano. podía hablar con él. Él hablaba con él, pero no recibía respuesta. El humano Oh, tenía como un casco puesto, un casco de como una pecera. Que ¿en esto también. serio? Es que esto es muy curioso porque, tío, precisamente la mayoría de casos alrededor del mundo se documentan varias especies. Los grises, que son estos seres más bien pequeñitos, Ojos 1,50 grandes. m, ojos grandes, etc. Los nórdicos, que hablan de precisamente esta especie de humano, de metahumano, ¿sabes? Como más grande, más musculoso, colores claros de los ojos y el pelo, el cabello, van con el casco como una pecera, la típica pecera, lo típico de la ciencia ficción. Claro, es que está como uno a uno cumpliendo todos los prototipos de las películas de ficción. Efectivamente, pero es que todos, es que comentan lo mismo, entonces no Sí, es una sí, sí. cuestión de, claro, yo qué sé, puede ser una inducción, Es una inducción. interesante entender si no tuviese el componente cultural, la contaminación cultural o la, más que contaminación, la influencia cultural de haber visto películas o sentir apasionado por ese mundo, hubiese visto eso. ¿Sabes lo que quiero decir? En plan, Ya, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? sí, Sería, sí. Esto es muy interesante, en algún momento lo hablaremos, las experiencias cercanas a la muerte con niños, súper interesante porque no tienen ese componente cultural para poder ver a Jesús, por ejemplo, ¿tú porque no... crees? Saber, un niño de 8 años no tienes... Joder, con 8 o 9 años tomas ya la comunión, ¿eh? Ya sabes quién es Jesús. Sí, vale, pero no tienes tanta contaminación como cuando tienes, yo qué sé, 30, 40, 50. ¿Sabes? Contaminación me refiero a influencia de Ya, los prototipos o lo que diría Carl Jung de arquetipos. claro. ¿No? Que al final todos son arquetipos, es la representación del subconsciente común en la realidad, ¿no? Puede ser, pero ¿y si esos arquetipos están ya en tu ADN? Porque Claro, igual que esa no es te otra enseña, cosa. igual que nadie te enseña a mamar, Sí, ¿sabes? Igual que nadie te enseña tal, es algo claro, que ya sí. tienes En tu intuitivo. subconsciente, bueno, claro, en tu Claro, subconsciente que viene de pues en el generaciones. ADN está inscrito, ya está. Sí, en el Entonces, ¿quién ADN. sabe? Ya, en este código, ¿no? En el código de la Como un realidad. código, eso Claro. es, eso es. Entonces, bueno, no se sabe. En este caso, ya te digo, a mí me resuena mucho porque, joder, no es una historia que se esté inventando, vale, voy a hacer marcianitos y ya está, sino como que, coño, es que estoy viendo, o sea, está viendo cosas que además que, de nuevo, él, por aquella época, aunque su familia podía estar en algunos más o menos pendientes de ese efecto eh, ovni o de estos fenómenos ovni, él particular, a él le daba igual. Él Sí. estaba en su curro, tenía 22 años, se la pelaba un poco todo esto, como para acordarse precisamente de detalles tan específicos, no sé. Mm. Este hombre, en todo caso, este ser, lo llama hombre porque es que es como un hombre, no le habla, o sea, él le habla, le está hablando, pero no le habla. Y dice que es como muy musculoso y habla. Y esto es muy particular porque es que, de nuevo, muchas personas, muchos testimonios que yo he visto, he investigado, dicen lo mismo, es como la misma sensación, como que son muy nórdicos en el sentido de parecen fríos, como que no tan. No te hablan o no te comunican nada con la mirada y son muy recios en el sentido de te agarran y tú notas su fuerza, ¿sabes? Notas su musculatura, notas que son no solo precisos en el sentido de sus movimientos y tal, sino como que, sí, sí, como la asertividad, pero física, o sea, pum, te Ujú. muevo y te mueves, ¿sabes? O sea, Claro. ¿sabes? Como cuando, esto, no sé, yo supongo que lo más parecido es como, bueno, no sé si me ha pasado alguna vez, creo que no. No he tenido ningún problema con ningún portero, ¿sabes? De discoteca, pero cuando un tío de a lo mejor 1,90 m y tantos y 120 kilos de peso te mueve, te mueves. ¿Me Sí, explico? sí. Entonces, en este caso, lo mismo, ¿no? El tío pues simplemente le agarra del brazo y el tío, claro, Travis está, pero brazo mamón, ¿pero quién eres? ¿Qué hago aquí? ¿Qué no sé qué? Nada, no obtiene respuesta. Travis no obtiene respuesta y el nórdico este, el muchacho, el ser, lo lleva, lo saca de esta nave y dice que, claro, sale de la nave a otra nave más grande, como una nave nodriza. Como que de repente está en una nave más grande. Entonces parece que como si lo hubiesen cambiado ya dentro de, o sea, de la primera nave que lo abducieron a Ujú. otra nave y de esta nave sale a la nave grande, a la nave nodriza. ¿Ok? Vale. Y bueno, pues eso, como que parece que está siguiendo un procedimiento que él no termina de entender, porque pues nadie le está comentando nada, ¿sabes? En plan, no hay ningún tipo de explicación, ningún contacto telepático que a veces suele ocurrir en estas abducciones, como que hay una conversación mente Ujú. a mente, sin abrir la boca, sin sonido. En este caso, nada, nada de nada, y el hombre del casco lo lleva lo saca de esta nave, lo lleva a otra sala, eh, donde hay más seres como él, también mujeres. ¿Sabes? Cuenta como que hay Vale. otros seres de apariencia humanoide, de nuevo, más grandes, más musculados, más, que se puto pro, ¿sabes? En plan, estos Ujú. son humanos actualizados.
y que lo mismo, ninguno le habla, ninguno tal, y en este momento le ponen entre varios, porque, bueno, o sea, no trata de forcejear mucho porque entiende Imposible. que no hay nada que hacer, ¿sabes? Pero le ponen entre varios una máscara de plástico en la cara, bueno, lo que él considera plástico, ¿sabes? Supongo que será algo parecido a las típicas máscaras de estas para hacer snorkel, para hacer buceo, que te cubren toda la cara, pues algo así. Le ponen esa máscara y en ese momento dice que se desvanece, ¿vale? Todo se apaga. Y este es el punto clave para mí, por lo que hablábamos antes de si pasaron 5 días para él, físicamente, pero estaba inducido en un sueño como en este caso, porque aquí esto para él han pasado unas horas. Como lo que hemos comentado, han pasado ¿qué? Un par de horas, 3 horas, desde que lo abducen hasta que le ponen la máscara. En ese momento se apaga y el siguiente recuerdo que tiene, Travis, es de despertarse precisamente entumbado en una carretera. Hostia. Y viendo el disco, cómo flotaba, cómo se iba hacia arriba. ¿Sabes? Rápidamente, acelerado. Es como un despegue y tal, y desaparece del cielo. Entonces, para él han pasado como unas pocas horas, aunque aquí han pasado 5 días. Pero claro, es que han pasado unas pocas horas, le han inducido en un sueño 5 días y lo han devuelto, o, ¿sabes? O ha sido una dimensión alterna al tiempo, no sé, tío. donde han pasado pocas horas y lo han devuelto a las pocas horas, pero han pasado aquí 5 días. Claro, claro. Y al final, ¿el qué saca de todo esto? ¿O cuál era al final, cuál es la intención, tío, de estos seres? Sí. Y en las abducciones suele ser una intención común. Yo lo que he leído a veces es incluso te pueden operar, Sí, te pueden hay curar una casos. enfermedad. Entonces, a priori en este caso pues son buenos, ¿no? Porque te están sanando. Pero claro, ¿y si te han metido en este aparato, te han metido ahí, no, lo típico de los reptilianos o... Claro. ¿Sabes? Y ya eres uno de ellos, o sea, es... No se sabe a ciencia cierta porque es complejo de entender. Sí que es cierto, como dices, hay casos en los que abducciones en los que te curan de XCTY, gente que tenía que curarse un cáncer y era incurable, no sé qué, lo curan y luego devuelven, o del corazón, o de algo, o de una herida fatal y no sé qué, y lo curan ahí mismo y vuelve sin cicatriz. Hay casos y casos. Hay otros en los que la abducen y le ponen una mesa de operaciones y sin anestesia ni nada y les hacen putadas gordas, ¿eh? Las típicas... Es que, de nuevo, el estereotipo, el cliché de cosas por el ano, ¿sabes? Los hay, tío, los hay. Casos de granjeros, de personas, de tal, que los abducen y les hacen, pero perrerías muy gordas y les dejan un trauma, de hecho. Entonces, no todas, aparentemente, no todos los seres son más o menos todos los seres iguales, en plan hay pues eso, los reptilianos, los nórdicos, los no sé qué, los 5 o 6 razas que se conocen, o que se tienen a lo mejor, más bien, que se tiene, no sé, testimonios. Sí, será como el humano, ¿no? Hay gente buena y gente mala, ¿no? Sí, Sí, como muy puede ser, variopinta. qué sé yo. ¿Serán seres más inteligentes? ¿O simplemente de otra dimensión y, ¿Qué es la inteligencia? claro, más conscientes? Y también, bueno, más Hombre, si consciente pueden de qué. jugar con esa... Supongo que sí, hasta con cierto punto. esas dimensiones, han comprendido mejor el estado de la realidad, los tejidos y pueden bailar entre ellos, pero igual es su condición. Es decir, como están en esa dimensión, tienen esa posibilidad. No es que ellos hayan hecho nada en concreto. ¿Me explico? Es decir, que ellos no han tenido que ir a esa dimensión, sino que es su naturalidad, ¿no? Su naturaleza es estar ahí. Estar ahí y poder moverse. Sí. Exacto, como yo que sé, un guepardo que sabe correr muy rápido, pero porque lo sabe, no es porque haya entrenado mucho, ¿sabes? O como un anfibio que puede salir del Exacto. agua y vivir en ambos sitios, ¿no? Exacto. Vale. El humano tiene esa posibilidad. Igual sí, ¿no? Si seguimos desarrollando la conciencia. Supongo que es a nivel evolutivo, conciencia. Sí, sí, joder, guau, fascinante. En este caso, claro, él no se sabe qué fue porque cuando se lo encuentran, lo que comentaba, ¿de acuerdo? Al principio no se le, lo que he dicho, ¿no? Lo encuentran así desfallecido, pero no se le ve a priori nada raro, pero sí que, haciéndole un examen médico más a fondo, el objeto ovalado no estaba ya en su pecho, obviamente. Bueno, obviamente. Supongo que obviamente. Claro. ¿Y apareció muy lejos del lugar? No lo especifica, pero sí... O sea, es una distancia a la que puedo ir andando. Sí, porque o sea, si lo dejan en la carretera y va a una ¿cómo se llama? Lo dejan en un lado de una carretera, Sí, no lo sí. dejan en mitad de un bosque y va andando una gasolinera para llamar. Entonces, Ya, sí, quiero sí. decir, pues tendría las 4 monedas que tenía en el pantalón, la misma ropa. O sea, no es algo que... Fa. No sé. Pero al hacerle un examen médico más a fondo, sí que le ven cicatrices en el lagrimal del ojo izquierdo. Cicatrices. Cicatrices, como si lo hubiesen operado.
Y en Como si lo hubiesen operado. como una cicatriz. Y en la comisura de los labios también. Tiene unas pequeñas cicatrices, le marcan. Como si, no sé, como si le hubiesen hecho algo, como si le hubiesen hecho una pequeña operación en el ojo o no sé. Él no tenía a priori ningún problema, vamos, pero pues, se lo encuentran así, ¿no? Con esa... Wow. No sé, entonces claro, eso es lo que a mí me hace pensar, ¿no? Si no estuvo efectivamente 5 días inducido en una especie de coma y le hicieron algunas pruebas o qué sé yo, o bueno, vete tú a saber qué, ¿no? ¿Y Porque él qué saca? ¿Travis qué saca? es que no saca nada, él nunca supo Bueno, de dónde venían, qué ¿y querían, qué le cómo hicieron. se llama la película? ¿Sabes? Ah, no me acuerdo, y el libro Wow. tampoco, no me acuerdo cómo era. No me ha interesado mucho porque, Sí, a ver, al fin y los al cabo, documentales ya de él ya dicen todo, ¿no? la película es mucho más dramática en el sentido de, obviamente, ponen más detalles en la película para que sea más, bueno, Sí. interesante de ver, Y tiene pero, que tener un desenlace, ¿no? La película también. a ver, en este caso también tenemos cierto desenlace hasta cierto punto, dentro de que ha avanzado en el Sí, tiempo. pero sin muchas respuestas. Ya, ¿O hombre, tú qué respuesta le sacas? a ver, él ha comentado sobre todo a la raíz, obviamente es algo que no se le pasa de la cabeza, ¿sabes? En plan, ha tenido otros encuentros, Sí. ovni. No los comenta en detalle porque dice que no son relevantes, en el sentido de que ha visto el típico triángulo que todo el mundo ve también, de 3 puntos, lo ha visto. Más platillos también ha visto. Luces, han sido más encuentros con la Bueno, lejanía. ya no dice This is America, ¿no? Ya Ya se da la dice. vuelta. Sí, ya el tío pasa, ahí te quería ver yo al cine. Sí, sí, ya el tío como diciendo, bueno, hermano, a ti que se encargue Claro. otro, ¿sabes? Esto Sí, es sí. como, ay, no sé, hay una película en la que pasa algo parecido, como que un tipo, Guay. creo que es en Monstruos S.A., en Monstruos S.A., ¿sabes? Lo típico, hay uno de los monstruos que estaba en plan, no entres en esta puerta, no entres en esta puerta, y el tío emperrado que quería entrar, el tío como que se queda así pensando, diciendo, ¿sabes qué? Pum, abre y lo mete para adentro, y se empieza a reír como sabiendo lo que va a pasar Ujú. dentro. Pues esto es igual, ¿sabes? Como que el tío se quedará ahí de lejos y diciendo, bueno, que vaya otro Que vaya otro. y que se encargue de verlo. Em, pero bueno, el tío es eso, como que 48 años después de este evento sigue sin poder explicarlo, sin darle una explicación. Ha habido muchas entrevistas y tal. Hay ciertas grietas en su historia, si lo quieres ver Sí. así. En la historia en general, porque, bueno, para empezar, Travis ha cobrado, ¿vale? Dinero por ir a entrevistas, ir a programas, Claro, claro. su libro, la película. Entonces, podría ser algún caso de decir, bueno, me lo he inventado a ver si suena la flauta, a ver si me cae la lotería con esto y me vivo la vida de aquí. Bueno, lo ha sonado, ¿no? Puede ser, pero a ver, me resulta complicado por eso, porque, joder, Hay al tantos inicio, testigos, ¿no? Claro. claro, y en esa época no estaba tan claro que te pudieras dedicar a Ya, ya. vender libros. Sí que era un fenómeno, sí que el fenómeno ovni era relativamente conocido, sobre todo en Estados Unidos, pero no es como hoy en día. Hoy en día sí, hoy en día sacas un libro de ovnis y pues claro que puedes, con las redes sociales, tal, sí que podrías darte a conocer y vivir de ello, Sí, sí. quién sabe. Pero en este caso, ¿sabes? A mí me resulta complicado pensar que lo hiciera aposta y además, si fuera él solo, bueno, pero son 7, entonces, ¿qué sacan los demás Ujú. de mantener la historia? Porque no es como que de un, ¿sabes? Bueno, no Claro, sé. lo que hemos hablado, yo me los imagino. 5 días, presiones de asesinato, les acusan por homicidio. O sea, yo creo que la mentira no se puede no sé, igual sí, porque estaban todos muy preparados, de a los 5 días aparezco y ya está. No lo sé. Pero, wow, Es, muy es curioso. complejo, no sé. Hay varias pruebas del polígrafo que le hicieron a él también, pero que dieron fallo. Es decir, que hubo una. Él hizo varias pruebas, fue investigado también, hizo varias pruebas y en la gran mayoría concluyeron que no mentía. Pero hay un par, una que incluso él más o menos no trata de ocultar, pero obviamente me la va comentando a los 4 vientos y dice que, o sea, y efectivamente se ve como no, es que claro, no es que mintiese, porque es que no se puede decir si está diciendo la verdad o mentira, pero que el polígrafo falló a favor de, vale, aquí hay Indicios de que puede... indicios de que está más o menos nervioso, bueno, Sí, sí, sí. y luego también otra en la que en 2005 o así le hicieron una entrevista en directo y le usaron el polígrafo en directo. Y ahí él dice, bueno, le pregunta, ¿has sido abducido? Dice que sí, y el polígrafo marca como que está mintiendo. Por ejemplo, entonces hay un par de detalles así. De nuevo, para mí no es 100% concluyente eso, porque pueden ser muchos factores. Sí, Estás en televisión, estás bajo una presión. ya. Si quieras que no, el polígrafo tampoco es infalible. De Claro, hecho, claro, desde hace muchos años que no se utiliza como herramienta principal claro, de claro. detección de mentiras, Mm, por eso mismo, porque puede ser muy esto, mientras que hay otros microexpresiones que sí que los ojos, tío, lo de que son el espejo del alma, es tal cual así, ¿eh? Incluso 100%. las... Como micro gestos, ¿no? Sí, una locura. Y que como que el 90% de
Por eso el móvil, yo qué sé, si la gente, en un iPhone, si tratas de desbloquearlo con los ojos cerrados no se desbloquea, o si tratas de desbloquearlo a veces con gafas de sol, o porque el 90% de nuestra, algo así como el 80-90% de nuestra información genética o nuestra información en general está en la parte superior de la nariz hacia arriba. Sí, ¿no? Sí, Qué locura, no, el como ojo que si tú te vas, bueno, esto es, a ver, no alentamos a nadie que vaya a hacer cosas extrañas, pero si quisieras cometer un acto criminal o algo así, la gente se suele cubrir la boca y un poco la nariz y tal, y los ojos con gafas de sol, pero ¿cómo decirlo? Las cámaras de seguridad que tienen infrarrojos y esto, te reconocen solamente por los ojos, incluso a través de las lentes. Entonces, Sí, pero una cámara de seguridad, ¿tú crees que llega tan...? hay algunas que sí, hay algunas que están Sí, pensadas para eso, o cámaras que están puestas a la altura de los ojos, ¿sabes? Enfrente de ciertos códigos o de ciertas puertas. sí, sí. Bueno, en fin, que nos vamos a ir del tema. Que no es Sí. el polígrafo no sería la herramienta principal, yo diría, a la hora de investigar Claro. este tipo de casos. Y bueno, pues no tiene, igualmente no tiene una explicación fácil, o sea, no hay Sí. una declaración, no se cerró el caso como, vale, esto fue así, sacó. Sí que a nivel legal no les pasó nada, porque bueno, dentro de lo que cabe apareció el chico y Claro. ya está, no pudieron darle más conclusión, porque claro, si el chico aparece y no denuncia nada, no hay caso que investigar.